Entre el ruido del mundo y el peso de la vida, siempre hay un lugar seguro. Aquí estamos en la sombra de sus alas. Aquí platicamos de Dios sin tanta solemnidad, porque su amor también es alegría. Hola a todos, yo soy Diego y el día de hoy les voy a leer la carta que le envió Juan Vaca a Marcial Maciel, que es de lo que hemos estado hablando en los últimos episodios. Y hoy pues toca leer la carta tal cual de Juan Vaca hacia Marcial Maciel. Pues hay que aclarar que es algo explícita y pues marca nombres, marca fechas y lo voy a leer tal cual como él lo escribió. Y pues esperemos que se queden hasta el final. Es un tanto larga, son 12 páginas en las cuales pues relata todo lo que ha vivido. Y algunas cosas que pues dan a entender que pues sí era un monstruo totalmente. Está fechada en el 20 de octubre de 1976 y dice: Muy estimado en Cristo, Padre Maciel, comenzaré esta carta dándole las más sinceras gracias por haberme mandado fotocopia de mi indulto de secularización y por la carta a ella adjunta. Debo notificarle únicamente que esto no lo recibí sino hasta la semana pasada, exactamente el 12 de octubre. Veo que su carta fue depositada en el Correo Vaticano el 26 de agosto, pero esta fue franqueada con tarifa ordinaria, por lo cual vino en barco, llegándome muy deteriorada, semirrasgada y con señales de haberse mojado. Es por este retraso por lo cual no había acusado recibo. He demorado estos 8 días más en contestarle, debido a que he querido darme tiempo para orar y meditar por un tiempo prudencial sobre la forma y contenido de esta, a fin de escribirla con el mayor comedimiento y respeto posibles. De ninguna manera hubiera querido yo que llegara el momento de tener que enviarle este escrito, cuando en diciembre de 1962 le escribí aquellas páginas en las que con datos concretos le pedía, en nombre de Dios y por la tranquilidad de las conciencias de tantos de nosotros, una explicación a las contradicciones morales de la vida de usted. Su respuesta fue el mandarme a Ontaneda, a solo mes y medio de la fecha en que iba a recibir mi ordenación sacerdotal. Yo mismo le redacté el documento pertinente para la congregación de religiosos y conservo copia del mismo. Y su respuesta fue, además, el retraso indefinido de mi ordenación por espacio de 6 dolorosos años. Aunque ahora poco o ningún daño pueda ya causarme, después del increíble y gravísimo mal que usted nos causó a tantos, no son mis deseos, Padre, sino usted mismo, con su carta, quien me ha obligado a redactarle la presente. Lo hago delante de Dios y poniendo la esperanza en Él, de que al final y para siempre usted, Padre, corrija las contradicciones aberrantes de su vida y no exponga por más tiempo su propia persona, la institución de Dios que es la Legión, la reputación de nuestro sacerdocio católico y de la Iglesia entera, al escándalo gravísimo que se seguiría si salen a la luz y al conocimiento de las autoridades competentes los abusos sexuales, considerados degeneraciones y crímenes por la ley y anomalía patológica por la medicina, que usted cometió contra tantos de nosotros por largos años. Y esto solo para no mencionar ya más ni los diversos aspectos de una vida aseglarada, tan en contradicción de unos votos religiosos, ni su doloroso pasado de adicción que le causó tantas penas, manipulaciones y gestos enormes para arreglar aquel escándalo. Para mí, Padre, la desgracia y tortura moral de mi vida comenzó en aquella noche de diciembre de 1949. Con la excusa de sus dolores, usted me ordena quedarme en su cama. Yo aún no cumplía los 13 años. Usted sabe que Dios me había conservado hasta entonces intacto, puro, sin haber manchado jamás gravemente la inocencia de mi infancia. Cuando usted en aquella noche, en medio de mi terrible confusión y angustia, desgarró por primera vez mi virginidad varonil,
Yo que había llegado a la Legión en mi niñez, sin haber experimentado acto sexual alguno, sin tan siquiera tener idea de que existían actos como la masturbación y demás degeneraciones contra natura, usted inicia esa noche los abusos aberrantes y sacrílegos por parte de usted, que se prolongarían dolorosamente por 13 años. 13 años de angustias y confusiones terribles para mí. Cuántas innumerables veces me despertó usted a altas horas de la noche y me tenía con usted, abusando de mi inocencia. Noches de positivo miedo, tantísimas noches de sueño perdido, que más de una vez pusieron en peligro mi misma salud psíquica. ¿Los recuerda, padre? En octubre de 1950, me lleva usted a Roma, el único adolescente entre el pequeño grupo de filósofos y teólogos, con las segundas intenciones de continuar abusando sexualmente de mí. 3 meses más tarde, en vez de regresarme a Cobreses, usted intenta convencerme a que me quede en Roma, ofreciéndome inscribirme en el mejor liceo y que, llegado el tiempo, ingresar ahí mismo en Roma al noviciado. Bendito sea Dios que me libertó de tal proposición suya. No obstante, cada vez que usted regresaba a Cobreses y posteriormente a Ontaneda, yo tenía que sufrir los mismos abusos por parte de usted. En aquel entonces me di cuenta de que no era yo solo. Otros muchos de mis compañeros eran también víctimas de su lujuria. ¡Qué horrendo! Y así, agravándose más y más sus abusos contra nosotros, pasé mis 2 años de noviciado, mis 2 años de junioreado, mis 3 años de filosofía, los 3 primeros de mi teología. Llega el mes de septiembre de 1956 y sale a la luz el escándalo de su adicción. Usted teme que se descubran también sus actividades homosexuales y manipula hábilmente, nombrándonos asistentes de las comunidades del Colegio de Roma, a los que más lo queríamos y mayor fidelidad le habíamos guardado. Usted era considerado por nosotros un padre santo y extraordinario, por quien lo habíamos dado todo. Nos tenía completamente subyugados. Podía hacer de nuestras voluntades, de nuestras mentes, de nuestras conciencias lo que usted quisiera. Deja a Jorge Bernal como asistente de teólogos, a Alfonso Samaniego de filósofos, a Cristóforo Fernández y a mí, asistentes de novicios. Nos instruye para que no revelemos absolutamente nada negativo de la vida íntima de usted a los visitadores apostólicos. En mayo del 57 me llama a Madrid. Con usted me tiene casi un mes. Como en Madrid estaba resultando difícil conseguirle el dolantín, me lleva primero a Melilla, luego a Tetuán y finalmente a Ceuta. Qué angustia pasé aquella tarde en Ceuta, en la que, después de 2 horas que usted llevaba en la bañera y tras no responder a mis llamadas, tuve yo que entrar y sacarlo totalmente inconsciente por las inyecciones. En febrero del 58, usted es rehabilitado por la Santa Sede. No obstante, continúa nuestra angustia por sus renovados abusos sexuales contra nosotros. El número de jóvenes religiosos dañados por usted va siendo mayor. ¿Cuántos días enteros y noches tras noches encerrados en aquella enfermería del Colegio de Roma, en su habitación enfrente del coro de la capilla, con las puertas atrancadas, con la cama, con los ojos de las cerraduras y con las hendiduras de las persianas cuidadosamente cegadas? ¿Cuántas veces nos obligó no solo ya a uno, sino a dos religiosos intercambiar mutuamente las aberraciones que usted nos hacía? Aquellos viajes Roma-España y viceversa en los que usted nos llevaba en su coche y paraba inesperadamente, ora en un hotel, ora en una posada, con la excusa de dormir y acompañado de uno de nosotros, Solares, Niza, Génova. Aquellos 8 días en Bruselas, qué vergonzoso aquella vez en el hotel de Montmartre, París, tras terminarse usted una botella de coñac. Posteriormente, en México, julio a diciembre de 1961, cuando nos manda a buscar becas a Javier Orozco, Fernando Martínez y a mí, con prohibición absoluta de que veamos a nuestros padres y familiares, después de llevar 12 años sin verlos, por miedo quizá a que comenzáramos a hablar. Aquellos días en Acapulco, el viaje a Dallas, llevándome para que lo acompañe al hospital de Temple, Texas. En fin, aquellas largas semanas de angustia en Salvator Mundi, turnándome con Ramiro Fernández, hasta que inesperadamente lo sorprende el cardenal Valeri.
aquella mañana, en el bochornoso estado en que él lo encontró a usted. Cuántos lugares y cuántas fechas de penosísimos y terribles recuerdos. Cuando comenzaban mis confusiones y tremendas angustias de conciencia, usted me tranquilizaba en un principio, asegurándome que no se daba cuenta de lo que en esas circunstancias usted hacía, que usted no se acordaba absolutamente de nada y a continuación me dio en más de una ocasión la absolución usted mismo, abusando del sacramento, absolutio complicis. Y cuando mi conciencia no quedaba en paz, usted me llevaba a algún confesor de incógnito, instruyéndome sobre la forma de exponer el asunto al confesor para no delatarle a usted. Bien sabe usted, padre, el daño gravísimo que me causó, incluso al borde de trastornarme psicológica y mentalmente. Primero, un niño, después un adolescente, posteriormente, ya joven y adulto, sometido a una disciplina religiosa tan rígida, yo, que había guardado un amor tan sincero y tenía una veneración tan altísima por una persona que además de sacerdote, fundador y superior general, era considerado por mí un verdadero padre y un hombre extraordinario, y que este hombre extraordinario viviera en unas condiciones tan aberrantes, llevando un género de vida tan en oposición de lo que a nosotros se nos exigía. ¿Cómo era posible todo esto? En datos resumidos y concretos, estos fueron, con pequeñas variantes, las mismas experiencias que sufrieron igualmente tantos jóvenes y adolescentes que Dios le puso a usted en sus manos con un fin, para que los guiara por la vida de ejemplar santidad, pero a los cuales usted, en cambio, causó un daño incalculablemente grave y en algunos casos irreparable. Todos ellos, jóvenes tan buenos y bien dotados como los siguientes, con los cuales a mí personalmente me constó que usted cometió los mismos abusos sexuales y de cuyos nombres pongo a Dios por testigo. Cristóforo Fernández, sacerdote legionario superior en Dublín. Jesús Martínez Penilla, sacerdote legionario en Chetumal, México. Tarcisio Samaniego, sacerdote legionario en Madrid. Javier Orozco, sacerdote legionario en Cozumel, México. Ángel de la Torre, sacerdote legionario en Chetumal, México. José Alonso, sacerdote legionario en Dublín, director de la organización femenina. Juan M. Fernández Amenábar, sacerdote legionario en México. Ramiro Fernández, sacerdote legionario en Anahuac, México. Fernando Martínez, sacerdote legionario, México. Alfonso Samaniego, sacerdote legionario, vicario general en México. Andrés García Vega, seglar español en México, religioso ex legionario. Félix Alarcón, sacerdote ex legionario diocesano, Nueva York. Alfredo Martínez, seglar mexicano, ex legionario. Neftalí Sánchez, sacerdote, ex legionario mexicano. Arturo Jurado, seglar mexicano, religioso, ex legionario. Ángel Saiz, seglar español, religioso, ex legionario en México. Francisco Parga, sacerdote ex legionario, no sé en dónde esté. Armando Arias, seglar mexicano, religioso, ex legionario en México. Jorge González, seglar mexicano, ex legionario, México. Saúl Barrales, seglar mexicano, ex religioso, legionario en México. Naturalmente, padre, que usted sabe que estos solamente son los nombres que a mí me constan, bajo testimonio personal, y que son muchos más a los que usted ha gravísimamente dañado. Pues algunos tuvieron que separarse de la legión, mientras que otros por diversas razones, algunas quizá inconfesables, aún continúan dentro del instituto y como sacerdotes. Algunos de estos, dando continuidad a la cadena de actividades homosexuales y de escándalos, como el padre Penilla, durante los años que estuvo de rector en Ontaneda, o como el padre Arumí. ¿Le informaron usted alguna vez de las libertades licenciosas que el padre Arumí se permitió con algunos de nosotros, ya después de los años del 57, como tocamientos, miradas a través de las puertas de las duchas? ¿Cómo le iba yo a informar de esto experimentando las actividades que usted mismo tenía?
Habiendo sufrido todos estos precedentes, usted me manda a Ontaneda, como respuesta a aquella carta angustiosa que le escribí en diciembre de 1962 y que usted, por intermediario, me incautó de mi habitación en Roma. Después de haber destruido mi inocencia, después de haber abusado sexualmente de mí, de haber atentado contra mi integridad moral, psicológica y mental por tantos años, aún quiere dañarme mucho más, porque con la preocupación y amor de un hijo angustiado le pedía explicaciones a su conducta y le rogaba que por Dios y por el bien de usted y de todos nosotros corrigiera para siempre su género de vida, a Ontaneda y por tiempo ilimitado. Al mes y medio reciben la ordenación sacerdotal mis compañeros, con los cuales yo iba a formar el grupo. Mi dolor, mi tremendo desengaño y frustración fueron como para perder toda fe y confianza en ser humano alguno. Mi vida a los 26 años, rota brutalmente y hecha pedazos en un ambiente como el de Ontaneda de aquellos años. Las privaciones y sacrificios sin límites y de toda clase, físicos y morales, que no pasamos en aquel centro. En aquella situación personal en que me encontré en Ontaneda, era muy de esperar que tarde o temprano me sintiera tentado a poner en práctica alguna de las actividades impuras que usted me enseñó. Tardé y resistí por algún tiempo, pero la tentación, los malos recuerdos de usted y la situación penosa de la vida en Ontaneda me hicieron caer. Fue como una válvula de escape para no perder la razón. Sí, caí, padre. Pero usted bien sabe que jamás abusé de ningún adolescente en la forma que usted abusó de nosotros, ni remotamente, con la gravedad y extensión de usted. Recuerde que todo fueron meros tocamientos ligeros mientras ellos estaban dormidos, jamás en estado de vigilia y sin causarles nunca ningún daño mayor. Esto solo duró unos meses y desde aquel entonces nunca jamás volví a poner en práctica lo que usted me había enseñado. Me causó tal repugnancia desde entonces que ni siquiera me he detenido jamás con el pensamiento de la más ligera actividad homosexual. Pasados los años, me manda a Orange. Vivo continuamente sin poder alejar de mi mente los recuerdos de aquellos abusos que usted cometió en mí. Continúo dándome cuenta del género de vida acelerada que usted lleva, viajando permanentemente de un país a otro, compulsivamente, siempre de incógnito, gastando cantidades enormes de dinero, siempre en vuelos de primera clase, hospedándose en los hoteles más caros, frecuentando los mejores restaurantes. Frecuente e inesperadamente se toma descansos en Acapulco, Tequisquiapan, Houston, Miami, Madrid, y siempre con la consigna de que nadie debe saber dónde está. Qué tan lamentable de vivir un voto de pobreza y unas normas de vida religiosa. No creo que exista una sola personalidad eclesiástica, no diga ya un religioso, que viva con tal derroche de dinero. Solo en señaladas ocasiones celebra usted el sacrificio de la misa, y esto, naturalmente, con impresionante devoción para admiración y edificación de cuantos lo observan. ¿Cuántas veces no celebró estas misas tras salir de la enfermería después de abusar de nosotros? Solo Dios sabe en qué estado de conciencia usted se encontraba. ¿Cuántas veces no interrumpía las misas, retirándose a la sacristía para inyectarse y así en tal estado continuar el sacrificio eucarístico? Sin misa diaria, sin rezo del oficio divino, pues, según nos decía, el Papa le había dado un indulto perpetuo. Sin la oración necesaria y con tales ejemplos de deshonestidad personal, de mentira sistemática, violentando las conciencias de tales formas, ¿cómo era posible que usted nos causara daños gravísimos y que nosotros nos mantuviéramos indefectibles? Unos no soportaron más tales pesadillas y fueron saliendo de la legión. A quienes hablaron, usted los tachó de traidores, ingratos, hijos abortivos, los instrumentos de la cruz de Cristo le regalaba para más asemejarse a él. Qué distorsiones de lenguaje y de conciencia, padre. Por otra parte, los que no hablaron por querer vivir en paz o por no atreverse, han tenido que llevar en sus almas el recuerdo terrible de unas experiencias que jamás hubiéramos deseado hacer a humano alguno. Efectivamente, padre, a los 2 años de estar en Orange, caí en la tentación de entretenerme con literatura pornográfica.
De nuevo aquí me pregunto, ¿qué clase de revistas mundanas no lleva usted siempre consigo y lee por largas horas antes de dormirse? Sí, caí en la tentación de frecuentar ocasionalmente películas y entretenimientos prohibidos. De todo esto, con usted mismo me sinceré dentro de la confesión sacramental aquella tarde en su habitación del Hotel Hilton de Nueva York. A partir de aquel momento, usted, haciendo uso de mi confesión sacramental y abusando de mi sinceridad de conciencia, decide vigilarme posteriormente por medio de agentes privados. Ya lo había hecho usted con el padre Pedro Martín, y solo Dios sabe con cuántos más, incluso tomándole fotografías y grabándole conversaciones. Quizá también a mí me iba a sorprender envuelto en las mismas situaciones. No importaba que se fueran a gastar sumas considerables de dinero para pagar estas vigilancias secretas e investigadores privados. No importaba que se violara un sigilo sacramental. No importaba que se violara la integridad y el derecho privado de un ser humano más. Bien valía la pena hacer cualquier gasto, pasar por alto cualquier violación más, con tal de tener en sus manos datos concretos, con los cuales poder destruirme completamente, según las intimidaciones que me hizo por teléfono y en su carta. En el caso de que algún día yo me atreviese a hablar y revelar los escándalos y aberraciones increíbles de su vida, desgraciadamente presenciada y sufrida por mí durante 26 años largos y terribles. Yo no sé, Padre, hasta qué extremos de deshonestidad o de enfermedad Dios permita que llegue usted. Después de leer este escrito, no sé cuál será su reacción. Quizá va a ser la de siempre, tacharme de hijo traidor, ingrato, instrumento de su calvario, emponzoñado de mentiras y de calumnias, falto de imaginación, pues no hago más que repetir lo que desde 1946 vienen diciendo contra usted. No sé. Por la misericordia de Dios, ojalá que su reacción sea la honesta y única correcta, la de reconocer los gravísimos daños que ha causado usted, renunciar quizás a su puesto de gobierno y dignidad, a iniciar de una vez y para siempre una vida en verdad correcta a los ojos de Dios. Si así no fuera y usted decide proceder todavía más contra mí, hasta destruirme por completo, y esto está escrito remarcado, sepa que a mí, personalmente, no me importa en absoluto lo más mínimo el que usted presente ante mi obispo o a la luz pública mi pasado, y que éste lo pueda usted probar con fotografías, que le haya tomado el agente privado pagado por usted, como en el caso del padre Pedro Martín. Puede hacerlo libremente cuando usted lo desee. Ya me he hecho a la idea, padre, de que usted es capaz de hacerlo en cualquier momento. ¿Qué no ha hecho ya? Incluso he aceptado la posibilidad de que usted encargue a alguien que me dé un escarmiento, o de que yo desaparezca en un accidente o de cualquier otra forma. Esa posibilidad no me altera en absoluto, porque primero, aquello pertenece a un pasado estrictamente privado, de lo cual estoy avergonzado y he pedido 1000 veces perdón a Dios, caídas pasadas que con la gracia de Dios jamás permitiré que se repitan en mi vida. Segundo, porque al separarme de la Legión, mi intención ha sido olvidar en primer lugar ese pasado con usted, en segundo lugar, rehacer mi vida, viviendo en paz delante de Dios, y en tercer lugar, ofrecer mi sacerdocio con sencillez y plenitud a cuantas almas Dios y mi Madre la Iglesia quieran poner en mi camino, y esa posibilidad suya no me altera. Tercero, porque revelando usted esos aspectos intrascendentes e insignificantes de mi pasado, usted mismo se destruiría en persona, causándole un daño más incalculablemente grave a la Legión, el escándalo para tantas almas inocentes y una afrenta más para la Iglesia y el sacerdocio católico. Pues al tomar usted la iniciativa, yo tendría que explicar y aclarar el inicio y las causas de esos aspectos de mi pasado con los que usted pretende intimidarme. Es decir, padre, que yo me vería obligado a afrontar la única opción que usted me dejaría, revelar hasta los últimos pormenores aquellos 26 años de la vida de usted, que triste y desgraciadamente presencié. No obstante lo expuesto hasta aquí,
Esté absolutamente seguro, Padre, de que yo jamás tomaré tal iniciativa en revelar su pasado. Dios es testigo de que esas no son mis intenciones, pues me hago cargo de las gravísimas consecuencias que se seguirían para la Iglesia, para la religión, para usted mismo, si yo revelase su vida. Usted me conoce y sabe que no soy capaz de dañar conscientemente a persona alguna. Por no ser capaz de dañar es por lo que sufrí y soporté en silencio aquellos 26 años. Pero si es usted quien toma esta iniciativa, yo tendré que defender mi sacerdocio, puesto que es de Dios y de la Iglesia, y por él daré, con la ayuda de Dios, hasta el último instante de mi vida. Además de mi testimonio delante de Dios, cuento con las pruebas necesarias e irrefutables. Por último, Padre, debo de exponerle el asunto que más profundamente me duele y preocupa. No puede ser otro que la actual situación en que usted tiene a mi hermana Tere. Bien sabe usted que la forma de vida en que usted está obligando a vivir a estas señoritas es, primero, a espaldas de la Santa Sede, sin estado canónico alguno y sin ninguna aprobación eclesiástica. Segundo, el movimiento de Regnum Christi en sí, con sus procedimientos de secretismo, absolutismo y sistemas de mentalización, más sigue los métodos de las sociedades secretas que las formas abiertas y sencillamente evangélicas de nuestra Madre la Iglesia, creando con estos métodos suyos divisionismos dentro de la misma Iglesia e inoculando en las mentes de sus miembros una concientización sutilmente soberbia y engreída de seres predilectos y de elegidos por Dios, obrando al margen de los obispos que se les oponen y despreciando a los sacerdotes diocesanos, entregados en verdad a las almas y que tratan de servirlas con un apostolado evangélico, en contacto con toda clase de personas, no solo con los ricos e influyentes, y en conformidad abierta con la vida de la Iglesia. Tercero, la forma de vida en que se ven sometidas estas señoritas es un flagrante abuso de su libertad y conciencias personales. Cuando usted las influye de tal manera con toda clase de argumentos, sagazmente expuestos para que aparezcan evangélicos, de tal forma que les suprime su libertad de discernimiento y les rapta el poder de su voluntad personal. En tal estado, ellas son incapaces de hacer una opción íntegramente libre, pues están condicionadas por lo que usted les ha infiltrado en sus mentes, que sagazmente les presenta a usted en nombre de Dios la obligación moral que ellas tienen de obedecer el llamado que Dios mismo les hace a seguirlo a Él con entrega absoluta, dejando completamente a un lado a sus padres y familiares y mentalizándolas para vivir una disciplina religiosa que ni las mismas religiosas oficialmente consagradas viven. Es claro que usted necesita de este tipo de señoritas para poder contar con colegios femeninos y para controlar mejor a través de ellas las actividades diversas destinadas al sector femenino que usted se proponga. Muy hábilmente les inculca la idea, como nos la inculcó a nosotros, de que la proximidad y trato normal con los familiares es un obstáculo para el servicio de Dios. ¿No es Dios mismo el creador de la familia? ¿No quiso Él mismo vivir 30 de sus 33 años de vida en el seno e intimidad de su propia familia? ¿No es la familia lo más bello, lo más santo que Dios ha regalado a la creación? Claro está, Padre, que si usted no impone una separación rígida de las familias a estas señoritas, como a los demás miembros del instituto, usted no los podría controlar y manipular tan rígidamente y con tal totalitarismo como hasta el presente. ¿Cómo es que nunca comprometió a alguna de sus hermanas a este género de vida antes de que se casaran? Tuvo tiempo y oportunidad para ello. Mi sufrimiento y preocupación por mi hermana no solo son causados por estas tres consideraciones precedentes. Existen también otros hechos graves de la vida de usted que acrecientan mi preocupación por mi hermana. ¿Cómo puedo vivir tranquilo, Padre, sabiendo que mi hermana tiene su libertad y conciencia subyugadas por una persona que nos ha hecho el gravísimo daño moral como el que usted nos hizo a tantos jóvenes y religiosos? Por una persona que se ha permitido las actividades que usted mismo me refirió tuvo con la señorita Camila Barragán en aquel viaje que hicieron juntos de Monterrey a Madrid.
y las comprometedoras visitas de la señorita Virginia Rivero, como aquella vez en el colegio de Roma en la que usted, desde su cama de la enfermería, arregla todos los pormenores para que solamente dos nos demos cuenta de las 2 horas que esta señorita se entretuvo encerrada con usted en la enfermería junto a la puerta de servicio? Con tales y tan tristes precedentes, padre, es absolutamente imposible que yo pueda vivir tranquilo, mientras mi hermana, como las demás señoritas, continúan con usted. Usted comprende que yo no estaré en paz hasta no ver a mi hermana liberada de esas presiones morales y sanamente feliz junto a nuestra familia. Ante todo está el bien de su alma, correctamente entendida, y su felicidad personal. Lo otro de ninguna manera lo puede querer Dios, y ciertamente hay muchas otras formas, en verdad ejemplares y fecundas, de servir a Él en un apostolado de tiempo completo, aprobadas por la Iglesia y la jerarquía. Usted sabrá encontrar perfectamente la forma de dejar a mi hermana libre y sin ninguna clase de tortura de conciencia. Esperemos como plazo máximo, yo, mis padres y demás familiares, hasta el fin del presente año 1976. Terminaré, padre, asegurándole que en mi corazón no he consentido guardar rencor alguno hacia ninguna persona, mucho menos hacia usted. Yo ya le he perdonado sinceramente el gravísimo daño que por tantos años me ha causado. Día tras día, pido a Dios y a la Santísima Virgen por usted y por todas las almas sencillas y buenas que aún viven por usted subyugadas. Por último, le expongo seguidamente 3 peticiones formales, como conclusión de este escrito. Primera, la libertad completa de mi hermana Tere y su pronto traslado junto a nuestra familia sin ninguna clase de presiones de conciencia. Segunda, que por amor a Dios y por el bien de nuestro común sacerdocio, me deje usted ya rehacer mi vida en paz de espíritu y me deje vivir tranquilo en el apostolado sencillo que Dios me vaya poniendo en mi camino. Tercera, que por el bien de la Iglesia y de usted mismo, tome la decisión de una vez para siempre de reconocer los daños gravísimos que a tantas almas nos ha causado, renunciar a su dignidad de gobierno, que es lo correcto y digno, vivir una vida en verdad transparente a los ojos de Dios. No creo que usted desee terminar como el superior general de los oblatos de María, ni como alguna otra personalidad de la jerarquía católica. Son muchas las fuentes de donde se sabrá tarde o temprano la verdad. ¿Con qué fin causar más dolores a nuestra Madre la Iglesia? Deseando ser absolutamente sincero con usted, le informo que el original de este escrito y 11 copias más se encuentran profesionalmente aseguradas dentro de sobres sellados en un depósito absolutamente inaccesible a indiscreciones. Por seguridad, ninguna copia se encuentra en mis habitaciones. Estos 12 sobres llevan ya el nombre y direcciones de sus destinatarios, altas personalidades de la Iglesia y de la sociedad, quienes eventualmente estarían en la obligación de conocer su contenido y que inmediatamente llegarían a sus manos en 2 circunstancias. Primera, en el caso de que yo muera o desaparezca inesperadamente. Segunda, en el caso de que usted decida no hacer caso de las 2 primeras peticiones que le menciono en la página precedente, página 11, números marginales 68 y 69. En esta última circunstancia, los escritos no irían por correo, sino que se entregarían personalmente. Si Dios tiene previsto recogerlo a usted, Padre, primero que a mí, le prometo solemnemente delante de Él que estos sobres y sus contenidos serán destruidos completamente de inmediato. Usted, desde el cielo, comprobará que yo jamás revelaré su pasado. Si algo tiene usted aún que decirme, le suplico que no lo haga por escrito. Estoy a su completa disposición y gustoso iré a hablar con usted a su hotel o al aeropuerto en alguna de las frecuentes ocasiones que usted pasa por Nueva York. Mis teléfonos aquí están. Haré todo lo posible y necesario para acudir a verlo. Agradezco sinceramente sus oraciones y Dios sabe lo mucho que yo diariamente pido por usted, por todos mis queridos compañeros y por su mamá y hermanos, a quienes me está costando no volver a ver. En atención a usted, cordialmente en Jesucristo, Juan J. Vaca.
Y bueno, este es el contenido de esta carta de 12 páginas, escrita por Juan Baca hacia su agresor, su verdugo, Marcial Maciel, en el cual, como pueden ver, le da, como dicen, santo y seña de todos y cada uno de los momentos que él vivió a su lado, todo lo que él presenció y pues nombres de personas que tuvieron algo que ver con él, eh, datos que llegan a dar cierto modo de idea de que probablemente hizo algunas otras cosas más que él solo deja vislumbrar en la carta, pero que claramente contrastan con toda la información que ha salido a la luz. Eh, y pues todo esto lo hace él de cierta manera eh, para que haya un precedente y como pueden ver, como pueden escuchar más bien, también busca él cuidarse para que no, para que sepa que no está haciendo la carta y enviándose solamente, sino que sabe con quién se está enfrentando, sabe el peligro de poner todos esos datos por escrito y por eso le hace esa suerte de amenaza de decirle, tengo copias, si no me regresas a mi hermana, pues todo esto va a llegar a la gente necesaria para que se haga algo. Y pues incluso pone esta parte en la que especifica que va a llegar a esas personas la copia de las cartas si él desaparece o muere inesperadamente, que claramente él sabía los alcances de Marcial Maciel, que no fueron solamente los, los abusos, sino que él sabe que también tenía la posibilidad y la intención de asesinar a quien se le pusiera enfrente y que pudiera ser un estorbo para seguir haciendo sus actos aberrantes. Y pues hasta aquí es todo por este pequeño capítulo, ni tan pequeño, pero pues hasta aquí. Déjenos sus comentarios sobre qué es lo que piensan sobre esta carta. Al leerla, pues sí me impactó, sí nos impactó, nos hizo sentir incómodos, incluso pues podríamos decir que es asco de la persona que era Marcial Maciel. Y pues recordemos que en todos lados hay gente mala. Y algo que también nos hizo pensar diferente es que Juan Baca en ningún momento renegó de Dios o habló mal de Dios por lo que había pasado en su vida. En todo, culpó solamente a Marcial Maciel, porque, como ya lo habíamos dicho en anterior capítulo, no tenemos, pues nosotros tenemos el libre albedrío, y no es que Dios decida que nos pasen cosas. La gente tiene libre albedrío y en su libre albedrío, Marcial Maciel decidió hacerle daño a esas personas. Entonces, Juan Baca lo aclara diciendo que
diciendo en repetidas ocasiones en su carta que es culpa de Marcial Maciel todo lo que le pasó. Aunque él lo perdonó, eh, aclara y sabe que el culpable de todo eso fue Marcial Maciel y no Dios. Y pues aquí dejamos el capítulo. Les agradecemos que nos hayan escuchado y recuerden que los queremos, pero Dios los quiere más.